Y pasamos al debate del último punto del orden del día en lo que afecta a presentación de informes. Y corresponde el siguiente bloque a informe de fiscalización sobre la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el Ente Público de Radiotelevisión Española con motivo del expediente de regulación de empleo. Un informe de fiscalización del Consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812. Un informe de fiscalización del organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, ejercicio 2013. Otro informe de fiscalización del Consejo Superior de Deportes del ejercicio 2013. Y un informe sobre el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, ejercicio 2009 a 2014. Para su exposición tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda. Muchas gracias, presidente. En el informe sobre la fiscalización sobre la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se han observado deficiencias en la gestión del Fondo de bienes decomisados relativas a los procedimientos internos y a la base de datos del inventario. Entre otras incidencias, destaca también la carencia de un espacio adecuado para el almacenaje, identificación y depósito de los bienes decomisados, deficiencias en las relaciones con los órganos judiciales, dilaciones en el procedimiento de enajenaciones de bienes que provocan pérdidas significativas de su valor y mayores gastos y problemas en la valoración y tasación de los bienes. En los procedimientos de enajenación directa no se consiguió cubrir el coste derivado del mantenimiento y conservación de los bienes. En cuanto a la gestión de subvenciones, se aprecian deficiencias que afectaban tanto al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que carecía durante el periodo fiscalizado de un plan estratégico de subvenciones, como a la propia delegación del Gobierno, puesto que los informes de valoración de las solicitudes presentadas no estaban suficientemente motivados. En relación con el informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el ente público RTVE con motivo del expediente de regulación de empleo, el primer plan de saneamiento y futuro, elaborado en febrero de 2006, fijó la plantilla objetivo de RTVE en 4.765 efectivos, lo que suponía una reducción del 48% sobre los 9.212 empleados que tenía el ente en ese momento. No obstante, el plan fue actualizándose hasta la aprobación del definitivo, fijándose la plantilla objetivo en 6.400 empleos o puestos de trabajo. En el acuerdo de los Peñascales, firmado con los agentes sociales, se pactó que de los 1.124 trabajadores contratados de RTVE, 450 pasarían a fijos. Sin embargo, se convirtieron en fijos 866 efectivos, así como un número significativo del resto de contratados, al otorgársele una puntuación adicional en la convocatoria libre que se realizó. Además, el 58% de los casos analizados no cumplían con alguno de los criterios básicos de conversión, por lo que no se deberían haber pasado a ocupar un puesto fijo. Aunque uno de los objetivos del acuerdo era el rejuvenecimiento de la plantilla de la futura corporación, el mismo no se ha cumplido, puesto que se sustituyeron trabajadores acogidos al ERE por otros de mayor edad, incluso superior a los 60 años. Durante el periodo 2007-2013, la subida de la base salarial bruta aplicada ha sido la misma que en la corporación RTVE, lo que supone un incremento del 9,39%, a lo que se añade otro acumulativo anual del 2,5% que carece de justificación económica. El efecto de esta doble subida supone que en el ejercicio 2016 la media que reciben los trabajadores del ERE supere el 92% del sueldo actualizado que cobrarían si siguieran en activo, y a partir del ejercicio 2020 un trabajador acogido al ERE ganará más en neto que el 100% de lo que percibiría de haber seguido en activo. El coste real del ERE para el periodo 2007-2013, ha ascendido a 1.051,3 millones de euros, incluyendo las cantidades pagadas por el ente público y las abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal en concepto de prestaciones por desempleo. Las estimaciones realizadas sobre el coste del ERE para el periodo 2014-2022
incluidos determinados ajustes respecto al calculado por el ente público, suponen 671,3 millones de euros que, sumados a la cifra anterior, ascienden a un coste total de 1.722,6 millones. En el informe de fiscalización del Consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, periodo 2007-2012, el desorden y dispersión de la documentación, la falta de registros informáticos y la inexistencia de relaciones completas de los expedientes tramitados han supuesto limitaciones a la fiscalización. Se han observado debilidades significativas en el sistema de control interno relacionadas con la deficiente formalización de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, la insuficiencia del sistema de planificación y seguimiento de las actividades programadas, la acumulación de competencias en la gerencia del consorcio y la omisión de la aprobación previa del expediente de gasto. El Tribunal ha detectado asimismo falta de coordinación entre las actuaciones de conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812 realizadas por el consorcio y las llevadas a cabo por las distintas administraciones públicas integradas en él. No se ha podido emitir opinión sobre la representatividad de las cuentas debido a las limitaciones, los errores contables observados y la omisión de numerosos justificantes de operaciones. En las subvenciones convocadas en concurrencia competitiva se observó la falta de competencia para su regulación y convocatoria, así como la falta de indicación de los criterios de concesión. Se aprecian irregularidades en el análisis de los gastos de personal y en materia de contratación, así como numerosas deficiencias en la formalización de la documentación contable y la incorrecta utilización de contratos de patrocinio para la concesión de subvenciones directas con elusión de la publicidad y de la concurrencia. Respecto del informe de fiscalización del organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, ejercicio 2013, el control interno presentaba múltiples carencias relativas a los medios personales y materiales, los procedimientos y la contabilidad. Las cuentas anuales del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional expresan razonablemente la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la entidad, si bien con salvedades debidas a incertidumbres, omisiones y deficiencias indicadas en el informe. La mayor parte del patrimonio correspondiente a bienes inmuebles y a bienes muebles de carácter histórico-artístico no figuraba en el balance, en la mayoría de los casos, por la imposibilidad de su valoración conforme al Plan General de Contabilidad Pública. Se observa que en las estancias del patrimonio nacional figuran elementos identificados como bienes privados de la familia real, cuya custodia y gestión deberían ser objeto de regulación o de firma de un convenio de colaboración entre la Casa de Su Majestad el Rey. Los ingresos por arrendamientos también presentan deficiencias, resultando insuficiente el control sobre este área de gestión. En ocasiones, los cobros de alquileres se encontraban minorados por el coste de las obras que asumen los arrendatarios, incumpliendo el principio de no compensación de ingresos y gastos. En el examen de una muestra de expedientes de contratación se han detectado deficiencias, destacando la existencia de prestaciones concertadas verbalmente, así como una cláusula de indemnización a un contratista en caso de no renovar o prorrogar el contrato. El coste de construcción del Museo de las Colecciones Reales, que constituye el principal proyecto de inversión del organismo, se eleva a 119,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2014 y el coste total previsto puede superar los 156 millones de euros. Patrimonio Nacional lleva a cabo la gestión y administración de los reales patronatos y también de la Fundación del Valle de los Caídos, instituciones que adolecen de una falta de regulación jurídica y en muchas ocasiones de medios económicos suficientes. Las relaciones entre Patrimonio Nacional y los reales patronatos no cuentan con un amparo suficiente en la normativa, asumiendo una parte significativa de los gastos, las inversiones y la gestión de estos últimos que no disponen de cuentas separadas. En el informe de fiscalización del Consejo Superior de Deportes, ejercicio 2013, la opinión sobre las cuentas es favorable. No obstante, destaca la ausencia de contabilización de pérdidas del ejercicio y de ejercicios anteriores,
por importe de 11,5 millones de euros en relación con el inmovilizado no financiero y la duplicidad en la contabilización de ingresos en concepto de activos construidos para otras entidades por importe de 10 millones de euros. En materia de personal destaca el abono del sueldo íntegro, incluida la productividad, a una trabajadora que no asistió a su puesto de trabajo durante más de 3 años sin presentar los oportunos partes de baja laboral. Respecto a la distribución de la recaudación de las apuestas deportivas del Estado, el convenio firmado para determinar el destino y aplicación de la financiación transferida por el Consejo Superior de Deportes a la Real Federación Española de Fútbol en el ejercicio 2013 se suscribió cuando las actividades subvencionadas estaban prácticamente finalizadas. En relación con el importe transferido a la Liga Nacional de Fútbol Profesional para la amortización del préstamo concedido para la cancelación anticipada del plan de saneamiento, no se han justificado todas las finalidades a las que se destinó el mismo. Por último, el informe de fiscalización del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, ejercicios 2009-2014, las cuentas reflejan fielmente su situación financiera y patrimonial, con varias salvedades derivadas de la falta de registro contable de la primera aportación realizada, así como el registro en 2012 de gastos por evaluación y seguimiento de proyectos correspondiente a servicios realizados y facturados en el ejercicio siguiente. Se observan deficiencias en la gestión, como una carencia de un plan de actuaciones específico hasta 2013. Se detectaron demoras significativas en la elaboración de la documentación necesaria para iniciar la ejecución de los proyectos bilaterales, deficiencias en el proceso de seguimiento e imprecisiones en la información relativa al estado de ejecución de los proyectos aprobados. En junio de 2016 se encontraba pendiente de revisión por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo la justificación de las subvenciones correspondientes a los 5 proyectos finalizados a 31 de diciembre de 2014. Se encontraba pendiente de reintegro por incumplimiento de las condiciones de concesión una subvención para acceso al agua potable para las poblaciones rurales y comunidades campesinas indígenas concedida en 2009 a una fundación privada de la República Argentina por importe de 1,6 millones de euros. Y nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda, y sobre todo por la capacidad de síntesis de estos informes. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al presidente del Tribunal. La verdad es que este bloque es el que presenta mayor heterogeneidad y es cierto que la capacidad de análisis y de síntesis que ha puesto en manifiesto hoy es digno de elogio. Permítame que me centre precisamente por la naturaleza de heterogeneidad a los informes que fiscalizan un mayor gasto, que son el de ERE de Radio Televisión Española y el de Fondo para el Agua, y a los que revelan una incidencia más grave, que en nuestro punto es el del segundo centenario de la Constitución de 1812 y el del Consejo Superior de Deportes. Voy a empezar con el del ERE de Radio Televisión Española y mi grupo ha insistido en la necesidad de que el Gobierno, en lugar de resolver los problemas y las dificultades económicas de la Administración subiendo impuestos, es necesario hacer una Administración más eficaz y más eficiente, sobre todo porque este informe pone de relieve lo justificado de nuestra reivindicación y los obstáculos e incapacidades para llevarlo a cabo. Según los expertos, España era el único país europeo donde se triplicaba la cobertura territorial pública en los medios, que sigue ocurriendo en la actualidad, es decir, a nivel nacional, nivel autonómico y nivel local, teniendo unos costes operativos que en algunas veces superaban hasta en 9 veces a los de otros países con un Producto Interior Bruto parecido al nuestro. Y además las desconexiones territoriales tenían una limitada audiencia y un coste hora de hasta 7 veces el de una emisión normal, habiendo 2 casos que ya eran límites, como es el de Cataluña y el de Canarias. En radio la situación es igual. El resto de los países que podemos estudiar, parecidos en nuestro entorno, los costes de radio pública eran superiores en un 50% al del Reino Unido, en un 200% al de Francia y en un 650% respecto al de Italia. La orquesta y coro tienen un volumen de actividad menor que en otros referentes europeos y ocupando el puesto 15 en un total de 20 de los actualizados. Al final del plan de saneamiento y futuro, la orquesta y coro sigue sin contar con una estructura jurídica independiente que pudiese facilitar la optimización de su modelo organizativo y de su funcionamiento en la línea con lo que está sucediendo con otros países europeos. Y en este sentido le quería preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas cómo después del plan de saneamiento y futuro, después de sus múltiples modificaciones, se ha cumplido con los objetivos establecidos en la disposición adicional 35ª de la Ley de Presupuestos de 2006.
y si, en su opinión, no es cierto que Radio Televisión Española ha tenido pérdidas millonarias durante cada ejercicio después de los EREs. Adjunto un gráfico que, lógicamente, ya le voy a decir que sí. Y, en su opinión, ¿quién es el responsable de esas pérdidas que se siguen acumulando? En sus conclusiones dice que el acuerdo del 12 de julio del 2006 pone de relevancia que deja escaso margen de maniobra en algunos temas relevantes de gestión. De todo este proceso objetivo del informe, a mí me llaman varias cosas la atención. No sé si puede tratarse de una falta de transparencia en las negociaciones, en las decisiones o en los acuerdos tomados por personas que han excedido de sus competencias. En primer lugar, le quería preguntar también a este respecto si considera correcto el contrato de consultoría de 5,3 millones de euros negociado sin publicidad, porque no hay referencia alguna a la justificación y eficiencia de ese gasto. Además, no parece que se escuchase demasiado, ya que, como usted bien ha dicho, el primer plan de saneamiento tenía una plantilla objetivo de 4.765 efectivos, lo que suponía una reducción del 48% sobre los 9.212 que asistían previamente, pero al final el acuerdo con los sindicatos estableció que la plantilla se quedase con una plantilla objetivo de 6.400 miembros. Y se regularon asimismo una serie de aspectos relevantes de gestión que limitaban la actuación de los futuros gestores de la corporación. Tampoco parece muy necesario contar a consultores, si al final va a pactar un ERE con los sindicatos que van a ir todos los mayores de 52 años sin tener ni siquiera las consideraciones ni en cuenta la meritocracia o las consideraciones de necesidades técnicas para desarrollar de forma óptima, las necesidades organizativas del ente, ¿no? Con todo, el coste real del ERE para el periodo 2007-2013 ha ascendido, como bien decía usted, a 1.051,3 millones de euros. De hecho, los trabajadores acogidos al ERE en los últimos años han tenido un incremento salarial muy superior al del sector público en su conjunto. En total, un 9,39% en estos 6 años, frente al 0,94% de los que no se acogieron al ERE. Esto sitúa que en el 2020 van a ganar más estando en situación de ERE que en situación activa de trabajadores. La verdad es que esto nos pone de manifiesto la poca planificación que se estuvo realizando, la poca capacidad a la hora de gestionar un ERE de un ente tan importante como es el de Radio Televisión Española. Para colmo, como le decía, el ERE no tuvo en cuenta las necesidades técnicas, por lo tanto, al final se tuvo que volver a contratar a miles de técnicos. ¿Cómo se articula, en su opinión, el control por el Ministerio de Economía y Hacienda de la ejecución del convenio y de los resultados derivados de su aplicación y las medidas necesarias para asegurar su efectividad establecidas en la disposición adicional 35ª de los presupuestos generales del 2016? ¿Pudo la autoridad laboral haber ejercido un control más estrecho de las condiciones del ERE que estableció unos incrementos salariales superiores a si se hubiesen quedado trabajando? ¿Y cómo puede ser que en la convocatoria de empleo 1-2007 se fijase a efecto de antigüedad la incorporación el 16 de enero del 2008, independientemente de la fecha real en que se produjese esa incorporación? Paso también a relatar ahora el informe sobre el segundo centenario de la Constitución española. Yo creo que en este informe, desde luego, el Tribunal de Cuentas ha hecho un trabajo fantástico y lo que se puede sacar de relevancia es que es una enumeración de un desastre contable en lo que se ha producido en este informe, ya que hay expedientes incompletos, un sistema de control interno que es totalmente inútil, una falta de planificación y seguimiento de las acciones, errores contables, falta de documentación justificativa del gasto, es decir, un conjunto de irregularidades que consideramos inaceptables y que esperamos que tengan consecuencias. En ese sentido, sí me gustaría preguntarle si ha habido, y entiendo que sí, reparos y cómo está precisamente el seguimiento de los mismos. Paso al Fondo de Cooperación para el Agua. El Fondo de Cooperación para el Agua se establece como un instrumento de la cooperación española que tiene como principal objetivo asegurar el acceso a agua potable y saneamiento de las poblaciones más necesitadas de América Latina y el Caribe. Es decir, es un fondo fundamental y está encuadrado dentro de los sistemas de cooperación internacional de nuestra Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las dotaciones del fondo ascendieron en el periodo fiscalizado a 819,5 millones de euros procedentes de los créditos consignados en el capítulo 8, el de activos financieros del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. A 31 de diciembre, tal y como relata el informe, la cartera de fondo estaba constituida por 67 proyectos, de los cuales 47 eran bilaterales y 20 multilaterales. Nos parece que falta un plan de actuaciones específico y la falta de definición de criterios previos para encuadrar los proyectos en los distintos procedimientos establecidos. A pesar de la importancia importante de la cuantía del fondo, el Tribunal de Cuentas refleja que se han producido varias limitaciones que han impedido la elaboración en términos de eficacia de gestión. Una y otra vez, este tribunal nos trae informes en los que nos damos de golpes contra la misma pared. Queremos que el Tribunal de Cuentas nos diga si el gasto es eficaz, así como si la Administración es ineficaz en su organización y el Tribunal de Cuentas no puede fiscalizar concretamente a la Administración. Desde luego, creemos que si la Administración no está bien gestionada, la imposibilidad de poder hacer una fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas nos lleva a una opacidad que yo creo que ya estamos todas las Administraciones y todo el conjunto de la sociedad un poco harta.
Entre los resultados de la revisión de una muestra de programas bilaterales, el informe señala demoras en las delimitaciones de los proyectos que retrasaron el inicio de su ejecución, así como modificaciones de objetivos y ampliaciones considerables de los plazos inicialmente previstos. Se comprueba también que se encontraban pendientes de reintegro por incumplimiento de las condiciones de la concesión una subvención concedida en el 2009 por importe de 1,6 millones de euros. Estamos hablando de agua potable para países que lo necesitan. Yo creo que, desde luego, en esto tenemos que ser todavía más estrictos. Y, por último, voy a hacer de forma muy somera, muy breve, sobre el Consejo Superior de Deportes. Aquí creemos que es necesaria una adecuada planificación estratégica de las subvenciones y definir indicadores de gestión, de forma que así podamos tener información útil, que nos pueda proporcionar información útil para el seguimiento de los objetivos y la toma de decisiones. Además, se recomienda, por parte del informe, que se realice una evaluación exhaustiva de los procedimientos implantados para la gestión de las subvenciones concedidas. Volvemos a lo mismo. Yo creo que es fundamental saber si los recursos públicos que son limitados, que proceden de los bolsillos de los ciudadanos, que proceden de los impuestos de los ciudadanos, se están gastando de forma eficaz, pero también tenemos que saber si se produce el gasto de forma eficiente y, sobre todo, con transparencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por el Grupo Confederal y Unidos Podemos tiene la palabra la señora Palencia. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido el presidente del Tribunal de Cuentas. No da el tiempo, efectivamente, para detenerse en los detalles de esos informes y no sé si voy a tener la capacidad de síntesis que ha mostrado el presidente, por lo que me voy a centrar en preguntarle en varios aspectos. Voy a intentar ser bastante concreta. Sobre el primer informe, el de la delegación del Gobierno sobre el Plan Nacional sobre Drogas, señala este informe que el Ministerio de Sanidad e Igualdad carece de un plan estratégico de subvenciones que está previsto en la ley. La pregunta es si usted es conocedor de que en el momento actual exista o no exista este plan estratégico. Destacar también que graves deficiencias en los protocolos, en los procedimientos, la falta de recursos, la descoordinación de la información de expedientes entre administraciones y delegación para el Plan Nacional sobre Drogas, procedimientos de contratación de peritos dudosos y otras más que nombra el informe, pues han provocado la pérdida de oportunidad por no gestionar incrementos importantes de remanente en 2009 y 2010 para destinarlos a actividades de prevención, de investigación, de persecución y de represión de delitos relacionados con la droga. La prevención en materia de droga, en materia de problemas con la droga, que cada vez está menos financiada. También que la gestión del fondo de bienes decomisados por problemas derivados de su custodia, peritación y otras fuera deficitaria, es decir, el coste de gestión de este fondo de bienes era mayor que el importe recaudado con la venta de dichos bienes. Se señala un posible incumplimiento de las funciones que corresponden al secretario de la Mesa Coordinadora de Adjudicaciones. Le quería preguntar si tiene que ver, si ha habido un voto particular del jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, si tiene que ver con este último aspecto, un voto particular que no avalaba el informe que estamos viendo hoy, y si se ha desprendido alguna actuación de la Fiscalía a raíz de este informe. Y dado también que los informes son antiguos, quería preguntarle al presidente si tiene conocimiento de que se hayan aplicado las recomendaciones contenidas en el informe. Sobre el segundo informe, el del ente público Radio Televisión Española, con motivo del expediente de regulación de empleo, ya ha explicado el presidente el coste del expediente, no me quiero repetir. Lo que sí le quiero preguntar es si conocemos el coste a fecha 2017. Usted ha explicado el coste a 2013 y quería preguntarle si, no sé si me está atendiendo. Sí, quería preguntarle si usted cree que este ERE ha servido para el cumplimiento del mismo, del objetivo del mismo, en materia de estabilidad y déficit en el organismo Radio Televisión Española. Sobre el informe de fiscalización del Consorcio para la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812, tengo que decir efectivamente que este informe es demoledor. Señala graves irregularidades, como la falta de información completa, ordenada y sistemática de las actuaciones programadas y realizadas, la falta de constancia de justificaciones de operaciones y numerosos errores contables, la inexistencia de relaciones completas y fiables en los expedientes tramitados, la tramitación de expedientes de gastos sin la aprobación previa de la Junta de Gobierno.
Quería preguntarle sobre si se ha realizado efectivamente la liquidación de este consorcio que estaba prevista en 2013 y el estado de las condiciones de las operaciones de liquidación. Sobre el cuarto informe, el informe de fiscalización del organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional en el ejercicio 2013, pues tenemos que decir, señorías, que según se desprende del informe que analizamos hoy, la gestión que este organismo está haciendo de nuestro patrimonio, el patrimonio de toda la ciudadanía, es simplemente deplorable. La inexistencia de un sistema de control interno adecuado provoca numerosos errores de balance, de inventario, no se guardan registros históricos, no es posible conocer la situación de los fondos a una fecha pasada ni controlar las altas y bajas de un periodo. Y estamos hablando en muchos casos de piezas de muchísimo valor, de muebles, de cuadros, de esculturas, de piezas de museo, de joyas, de incunables, de manuscritos, de libros, de grabados, de mapas, de documentos históricos de nuestro patrimonio. Pero seguramente esta mala gestión se explique por los aspectos, y no voy a nombrar todos por falta de tiempo, que se encuentran en el informe. En 2013, señorías, el Consejo de Administración celebró 11 reuniones. Se abonó a cada uno de los 5 vocales 9.900 euros en concepto de asistencias, a razón de 900 euros por reunión. Según este tribunal, algunos pagos fueron indebidos por corresponder a reuniones a las que el perceptor no había asistido. Es decir, se cobra la dieta, 900 euros, por asistir a una reunión a la que no se ha asistido. Cobrar sí y bien, pero asistir no. Respecto a la tesorería, 5 personas en relación con el organismo tienen autorización de disposición en varias cuentas bancarias. Además, en la gestión de cajas se han observado riesgos de control interno importante, también en las recaudaciones de las entradas a palacios y a templos religiosos, no coincidiendo los arqueos que se realizan. Se custodian bienes privados de la familia real en varias salas del Palacio Real, en la Cámara de Seguridad del Palacio de la Quinta o en el edificio Instituto Llorente, pero de acuerdo con la naturaleza privada de estos bienes, su custodia y gestión no corresponden a patrimonio nacional, sino a la Casa Real. Se realiza lo que se conoce como troceo de contratos menores sin ajustarse a la ley de contratos del Estado y los principios de concurrencia y publicidad. Esta forma de proceder beneficia año tras año, además, a las mismas personas y a las mismas empresas. Se contratan alquileres de edificios y solares públicos por cantidades ridículas. Los hay de menos de 3 euros mensuales. Y cesión de bienes públicos a terceros a cambio de nada. Sobre subvenciones y transferencias recibidas en el caso del monasterio de San Lorenzo del Escorial, de la Abadía Benedictina, del Valle de Cuelgamuros o la comunidad religiosa del monasterio de Yuste, pues con carácter general las subvenciones tienen como finalidad, junto con las actividades de carácter cultural, el mantenimiento de comunidades religiosas en un Estado laico. No se explica la conveniencia de interés público de los convenios, no consta el cálculo de las subvenciones, no se especifican los gastos subvencionables, no existe un régimen claro de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Le pregunto al presidente del Tribunal de Cuentas si cree que estas subvenciones deben gestionar desde el Patrimonio Nacional, si se debe dedicar recursos desde Patrimonio Nacional a subvencionar comunidades religiosas. Señorías, de este informe de fiscalización que hoy analizamos, se desprende que se está gestionando el patrimonio, nuestro patrimonio, el patrimonio de la ciudadanía, de una forma simplemente deplorable y más propia de regímenes del siglo XV que de democracias modernas del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, señora Palencia. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galeano. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comparecencia, señor Álvarez de Miranda. Y vamos a intentar, como el señor presidente, el señor Suárez, sabe que en Zaragoza el viento es notorio hoy, pues se me han volado los papeles de la síntesis, entonces voy a tener que tratar un poquito más de tiempo. Pero vamos a por ello. En primer lugar, señor Galeano, no me cabe la mínima duda que usted va a tener la capacidad de síntesis que requiere la situación dada la hora. No me aplique el 155, señor presidente. Vamos a utilizar el tiempo de la mejor manera. En primer lugar, voy a comenzar por el informe sobre el patrimonio nacional que ya mi compañera de Unidos Podemos también ha esgrimido aquí anteriormente. Quiero felicitar al Tribunal de Cuentas por la fiscalización de este organismo, no solamente ya por la relevancia cuantitativa del mismo, sino también por la relevancia cualitativa que implica una fiscalización de este tipo. Y es que, señorías, las actividades
Creo que, después de la exposición también que ha manifestado la compañera, como digo, Unidos Podemos, creo que las actividades que desarrolla el organismo, a juicio de este informe de fiscalización, trascienden ampliamente del ámbito que se deduce del artículo 2 de la Ley Reguladora de Patrimonio Nacional. Y es que es evidente que la mayor parte de este patrimonio no está destinado al uso habitual de la Casa Real. Patrimonio Nacional dispone de bienes que o bien no son utilizados, salvo excepcionalmente para el servicio del monarca, o bien han perdido sus fines fundacionales y son económicamente inviables y carecen de adecuación al modelo actual de Estado confesional en el cual nos encontramos. Dentro de la primera categoría que decía de los bienes que han perdido, que no han sido o no son utilizados de forma habitual, tenemos palacios como el de Aranjuez, La Granja, el Escorial o el Monasterio de Yuste. Y en la segunda categoría, relativa a los bienes que han perdido sus fines fundacionales, eso es, por ejemplo, celebrar misas por la salvación de nuestras almas o las almas de otros, se encuentran los Reales Patronatos y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Nuestro portavoz, Antonio Hurtado, aquí presente, ya registró algunas preguntas al Gobierno sobre la necesidad de la independencia de las cuentas de estas entidades. Conclusiones relevantes en este informe, pues, por ejemplo, que han existido importantes limitaciones al alcance de los trabajos desarrollados. No me he puesto ni el tiempo, claro, ahora cómo voy a saber. Imposibilidad de valorar la corrección de los ingresos contabilizados por ventas de entradas, por ventas de artículos en las tiendas y por arrendamientos que comprenden numerosas deficiencias, como aquí ha comentado ya, como digo, la anterior compañera, gestiones, por ejemplo, de fincas cedidas a terceros de modo gratuito o utilizadas como viviendas habituales de personal del organismo o arrendadas a precios simbólicos. Por supuesto, no hay expedientes en donde se informe del cálculo de estos precios de los alquileres contratados, su relación con precios de mercado, y luego hay una situación muy curiosa, como puede pasarnos a cualquier ciudadano particular, y es que se reducen los cobros de los alquileres a cambio de que los arrendatarios ejecuten obras que corresponden a la propiedad, algo realmente cuestionable. Por lo que respecta al área de subvenciones, las más importantes son las destinadas precisamente a financiar los Reales Patronatos a través de subvenciones nominativas que comprenden las siguientes deficiencias. Por ejemplo, la inexistencia de expedientes administrativos que soporten la concesión, gestión y justificación de estas subvenciones a esta serie de Reales Patronatos. En ese sentido, hay que destacar la confusión jurídica en la que se encuentran estos organismos y que manifiesta este informe del Tribunal de Cuentas. Una confusión, señorías, que dificulta, en definitiva, el control de los recursos públicos destinados al mantenimiento de estas entidades. Y es que 8, según aparece en un cuadro muy claro de este informe, de los 11 Reales Patronatos carecen de recursos financieros para su subsistencia y viven de las subvenciones de patrimonio nacional. Como conclusiones podemos decir que creo necesario abrir un debate y una reflexión para aclarar los bienes que efectivamente justifican la gestión por este organismo, los afectados al uso y servicio de Su Majestad, el Rey y la familia real, y los que, aun no cumpliendo esta función, puedan tener una ligazón histórica con la Casa Real considerable. Y, en segundo lugar, proceder a dar el destino adecuado al resto de bienes gestionados, de viviendas, de locales, de instalaciones deportivas, de instalaciones faunísticas, etcétera, etcétera, para los que el organismo carece de cobertura competencial. Abordemos las modificaciones presupuestarias y de dotación de recursos humanos que resulten necesarias para que los gastos propios del funcionamiento de la Casa de Su Majestad el Rey dejen de ser asumidos por este organismo, como dice el Tribunal, y puedan ser atendidos directamente por la alta institución. Nos queda también una duda sobre si se han tomado las diligencias oportunas en relación con una serie de deficiencias que ha alertado el Tribunal acerca del hipódromo de la Zarzuela. Me gustaría si el señor presidente nos puede aclarar algo en este sentido. Paso al siguiente informe que tengo aquí reseñado, el Plan Nacional sobre Drogas. A diferencia del anterior, no se han producido limitaciones al alcance de los trabajos desarrollados en este informe y parece que el grado de implantación de las recomendaciones efectuadas por el propio Tribunal y por esta comisión mixta de cuentas se ha considerado satisfactorio. No obstante,
hay una serie de cuestiones que me gustaría preguntar. Por ejemplo, la primera, si existe ya un procedimiento que garantice que la delegación del Gobierno tenga conocimiento de todas las sentencias firmes por las que se decreta la integración en el fondo de determinados bienes decomisados. Sigue, no lo sé, sin regularse el procedimiento de enajenación directa de los bienes de escaso valor económico y el tiempo de permanencia de determinados bienes en el inventario sigue siendo muy elevado. No podemos entender, señorías, que desde el momento en que se reciben los bienes y el momento de la tasación de estos, el periodo medio sea de 561 días. Esto provoca, claro está, entre otras cuestiones, su deterioro y disminución de valor. Se han subsanado también las divergencias entre la base de datos del inventario de bienes decomisados y la aplicación informática que gestiona los procedimientos de enajenación. Hago un llamamiento aquí a la digitalización de la Administración pública, señorías. Y destacamos, igual que ha dicho el señor presidente, la inexistencia de espacios adecuados para el almacenaje de estos bienes, así como también creo que no existen los recursos humanos necesarios para su identificación, control y registro. En cuanto al expediente sobre Radio Televisión Española, quiero manifestar algo que aquí no se ha pronunciado, y es que, en primer lugar, este expediente de regulación de empleo se llega después de un acuerdo mayoritario de todos los actores implicados, SEPI, Radio Televisión Española, trabajadores y sindicatos. No es un tema baladí este. El informe de fiscalización nos dice que se ha comprobado el cumplimiento de la normativa vigente en todo el proceso de elaboración y aprobación del ERE, que los trabajadores que se acogieron al ERE cumplían todos los requisitos necesarios para ello y que la determinación de la base salarial bruta y del plan de rentas también se ha llevado a cabo conforme a la legislación establecida. Sí que nos parece una reflexión interesante la del Tribunal cuando dice que esto de vincular los EREs a los planes de prejubilación al criterio de edad y luego llevar a cabo contrataciones que superan los 60 años resulta cuando menos un tanto surrealista. Al igual que también si se han establecido algún tipo de control a las contrataciones con productoras que se han llevado a cabo desde Radio Televisión Española, y en esas productoras existe personal que se ha acogido, en este caso, al expediente de regulación de empleo. En cualquier caso, un llamamiento a algo que yo creo que también debemos recalcar y desde el Grupo Socialista lo hacemos siempre que podemos, y es la calidad en nuestra radiotelevisión pública, de manera que cuando tengamos una televisión pública de calidad, yo creo que la relación calidad-rentabilidad en todas las esferas de la vida suele ser una consecuencia, digamos que notoria. Hablo ahora, por ejemplo, del informe sobre el Consejo Superior de Deportes. En este caso, nos manifiesta este informe incumplimientos clásicos, no por ello menos denunciables, de ese tipo de organismos en lo que a la contratación pública se refiere: fraccionamiento de contratos, restricción de concurrencias, de libre concurrencia, infringiendo también la ley de contratos, retrasos en la ejecución, etcétera, etcétera. También se incumplen la ley de subvenciones con aspectos tales como requisitos en términos muy genéricos, problemas de compatibilidad con otras subvenciones, etcétera, etcétera. Espero que con la nueva ley de contratos del sector público se pongan en la práctica, de alguna manera, limitaciones a este tipo de irregularidades. En cuanto al informe de fiscalización del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento. Para un momento, gracias, señor. Poner en valor el que fuera un fondo. Señor Galeano, ha excedido usted en 4 minutos su intervención. Le recuerdo que ha dedicado al primer informe 5 minutos, bueno, todo el tiempo que tenía. Le ruego que acabe. Bueno, pongo en valor el que fuera el mayor Fondo Nacional de Cooperación para el Objetivo de Desarrollo del Milenio 7. El informe de fiscalización da algunas pistas de cómo un buen instrumento, señorías, con un grandísimo potencial en diferentes dimensiones de mejora de la vida de millones de personas y de liderazgo de España en una materia tal como es el tema del agua y del saneamiento público, puede quedarse a mitad de camino o incluso generar dudas sobre su pertinencia por el desarrollo posterior del mismo. Este fondo ha sido una víctima más del abandono y desmantelamiento de la política de cooperación para el desarrollo que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular. No cabe duda de que la transparencia es una obligación de la gestión pública y es preocupante que su ausencia sea una característica aludida aquí por muchos de los portavoces. Quiero destacar que todo programa y política pública necesita de un sistema de seguimiento sin el cual el riesgo de errar y no alcanzar los resultados esperados es francamente alto. Del resto de informes puedo decir, entre otras cosas, que la falta de archivos en ocasiones y la falta de conocimiento de expedientes se solucionaría, entre otras cuestiones, y como portavoz de Agenda Digital
del Grupo Socialista, aquí lo recalco, con el hecho de tener una administración pública digitalizada que nos depare una administración mucho más pública, mucho más transparente y que sea mucho más efectiva con el paso de los años. Muchas gracias, señor presidente, y disculpen el esfuerzo de síntesis, ya le digo que lo he dejado un poquito en el AVE. Muchas gracias. Y para finalizar tiene la palabra el señor Fernández González. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues obviamente me sumo al agradecimiento al presidente del Tribunal de Cuentas por la exposición de estos 6 informes de fiscalización relativos a materias muy distintas sobre distintos organismos, entidades y órganos públicos. Sobre el informe de fiscalización de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, yo quisiera resaltar la variedad de las recomendaciones recogidas en el mismo, así como la claridad y la concreción de dichas recomendaciones que abarcan desde aspectos normativos como el relativo a la actualización y desarrollo de la normativa que regula la gestión del Fondo de Bienes Decomisados, procediendo a la modificación del actual reglamento del Fondo, hasta propuestas de mejora en la planificación y en la gestión a través de un amplio catálogo de sugerencias dirigidas a los distintos órganos con competencias sobre la ejecución del Plan Nacional sobre Drogas. Sobre el segundo de los informes, el relativo a la gestión de personal llevada a cabo por el ente público Radio y Televisión con motivo del expediente de regulación de empleo, el informe explica cómo, tras distintas actuaciones, el 12 de julio de 2006 se aprobó un acuerdo para la constitución de la Corporación de Radio y Televisión Española y, inmediatamente después, el 13 de julio de 2006, el ente público solicitó a la Dirección General de Trabajo y Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo el inicio del expediente administrativo de despidos colectivos, que fue autorizado 3 meses después, el 15 de noviembre de 2006, por la Autoridad Laboral. Pues bien, el informe pone de manifiesto distintas disfunciones y errores durante la ejecución de este expediente de regulación de empleo, que son precisamente los que justifican las recomendaciones que realiza el informe para cualquier futura reestructuración de la que pudiera ser objeto la Corporación Radio y Televisión Española, de manera que no vuelvan a repetirse los errores en los que se incurrieron a lo largo de todo este proceso y que se detallan a lo largo del informe. Estas deficiencias y errores que tuvieron lugar en la ejecución del expediente de regulación de empleo supusieron un importante incremento del coste económico del mismo y, por tanto, también esto supone un problema importante para los fondos públicos, de donde salen, en definitiva, todos estos incrementos de costes. Por lo que se refiere al informe sobre el consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, el periodo 2007 a 2012, yo creo que hay que hacer también referencia a los elementos fácticos que están aquí en presencia. Este convenio de creación del consorcio se suscribe el 19 de marzo de 2007 y sus estatutos preveían su disolución en el momento en que se aprobaran las operaciones de liquidación, que deberían estar concluidas el primer trimestre de 2013. Pues bien, de hecho, en enero de 2013 se inicia ya la liquidación del consorcio y se procede al cierre de su sede, el personal o bien se reincorpora a las administraciones de procedencia o bien se extinguen sus contratos y, por otro lado, se ordenan los últimos pagos que fueron realizados en función de los cobros pendientes de las administraciones y patrocinadores. Pues bien, como consecuencia de todo ello, hacia el verano de 2013 el consorcio ya no tenía ni personal, ni sede, ni actividad. Hoy el consorcio, aunque jurídicamente sigue siendo una entidad viva, en realidad está cerrado de facto y, por decirlo de una manera gráfica, hoy por hoy es un conjunto de cajas con documentación que se almacenan en un despacho a la espera de poder proceder a su liquidación y extinción jurídica de forma definitiva. Precisamente por esta situación pendiente de liquidación de 2013, el Tribunal de Cuentas lo que recomienda es que se adopten las medidas por parte de la Comisión Liquidadora y por parte del Gobierno en última instancia para proceder a la mayor brevedad posible a la liquidación definitiva del consorcio y a su consiguiente disolución. En realidad, el consorcio no ha podido extinguirse porque tiene pendiente por cobrar un patrocinio con una empresa por valor de 472.000 euros y dicha empresa se encuentra actualmente en una situación de concurso de acreedores. La dificultad para cobrar esta deuda impide, a su vez, el único pago pendiente a la Sociedad Estatal de Acción Cultural Española y, una vez realizados estas operaciones, pues ya quedaría un superávit de unos 25.000 euros y se podría ya finalmente liquidar definitivamente este consorcio.
Ha existido en este caso, y así lo refleja el informe del Tribunal de Cuentas, dificultades en la fiscalización. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de las deficiencias descritas por el Tribunal de Cuentas solo se pueden constatar desde el punto de vista del archivo y conservación de la documentación, pero no desde el punto de vista de la gestión ordinaria, ya que esta gestión no se ha podido comprobar al estar la entidad cerrada físicamente y sin personal. Esta circunstancia es la que explica que, en este caso, de una forma excepcional, pues con posterioridad a la fiscalización se hubiese localizado una serie de documentación que ya estaba almacenada y que ha permitido acreditar la corrección del gasto en muchos casos y aclarar muchos extremos a los que se aludía en el informe del Tribunal de Cuentas. Con la documentación aportada tras la fiscalización y que ha aclarado, como digo, muchos de los aspectos cuestionados en el informe, se evidencia que los recursos que se utilizaron durante la vida del consorcio siempre fueron destinados a la realización de actividades relacionadas con la celebración y que se corresponden con servicios efectivamente prestados y debidamente acreditados, actuando siempre los distintos gestores con la diligencia debida. Además, hay que tener en cuenta que el Consorcio del Bicentenario contó desde un primer momento con un convenio de asistencia jurídica con la Abogacía del Estado y que las funciones de control interno, intervención y fiscalización se realizaron por la Intervención General de la Administración del Estado de Cádiz a través de un interventor designado expresamente para el consorcio. Además, las cuentas anuales fueron siempre auditadas por la Intervención General de la Administración del Estado. Un aspecto que hay que tener en cuenta es que el Partido Popular, cuando asumió la gestión del consorcio, ya estaba iniciado el año de la conmemoración y después se hizo la asunción de estas responsabilidades después de 4 años de funcionamiento de este consorcio. El último presidente del consorcio se nombró ya el 23 de enero del año 2012 y el último gerente el 1 de enero del año 2012. Y con anterioridad a esta fecha, con anterioridad al año 2012, el consorcio ya tenía gastado más del 70% de su presupuesto total disponible, lo que condicionó en gran medida su celebración. A 31 de diciembre de 2011, la mayor parte de los gastos del ejercicio 2012 ya estaban comprometidos. El margen financiero con el que se contaba ya desde enero de 2012 era casi nulo, aproximadamente unos 90.000 euros, y el consorcio no contaba con ninguna actividad para la ciudadanía en torno a la fecha del 19 de marzo y, por tanto, hubo que tomar importantes decisiones para minimizar esta serie de problemas y conseguir una celebración digna. Hubo que llevar a cabo y negociar quitas con acreedores, reducir gastos de funcionamiento, disminuir el coste de actividades y obtener nuevos ingresos por patrocinio. Con esta gestión, orientada a la reducción de la deuda del consorcio, se pretendía poder llegar al 31 de marzo de 2013 con un saldo positivo en la tesorería, de manera que pudiese liquidarse la entidad. Y a pesar de que el consorcio todavía no ha podido liquidarse por las razones expuestas, la entidad finalizó sus actividades con superávit. De hecho, en el primer trimestre de 2013 se realizaron las últimas actividades organizadas por el consorcio y ya se inició, como decía, la liquidación del mismo. Lo cierto es que desde el verano de 2013 el consorcio no tiene ni oficinas ni personal adscrito, toda la documentación está archivada en cajas y esto es muy poco habitual en una entidad pública. Fue la que hizo más complejas las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas y lo que dificultó la aclaración de algunos extremos al Tribunal, lo que explica que con posterioridad a la fiscalización se haya aclarado gran parte de las deficiencias detectadas en la fiscalización. Por lo que se refiere al informe sobre el organismo Consejo de Administración del Patrimonio Nacional en ejercicio 2013, lo primero que quisiera destacar del informe es que, tal y como se señala en el mismo, el Tribunal de Cuentas no había aprobado hasta ese momento ningún informe específico relativo a la gestión económico-financiera del Consejo de Administración del Patronato del Patrimonio Nacional, con lo que éste no había tenido oportunidad de ir adecuando su actuación a las conclusiones y recomendaciones que hace el Tribunal en sus informes. Precisamente el hecho de tratarse del primer informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión económico-financiera del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional va a servir para que dicha gestión se vea mejorada en el futuro al incorporar en la actuación de esta entidad las recomendaciones que formula el Tribunal de Cuentas. De hecho, tras la recepción y análisis del informe del Tribunal de Cuentas, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en su sesión de 20 de septiembre de 2016, tomó conocimiento y aprobó ya un plan de actuaciones para dar cumplimiento en el ámbito de las competencias de la entidad a las recomendaciones contenidas en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Así, en un informe muy reciente, de 23
de octubre de 2017, la Gerencia del Patrimonio Nacional ya da cuenta de las actividades desarrolladas y a desarrollar en patrimonio nacional derivadas del informe precisamente de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2013. Este informe de la Gerencia de Patrimonio Nacional pone de manifiesto todas las actuaciones realizadas en prácticamente todos los aspectos a los que se refería el informe del Tribunal de Cuentas. También hay que tener en cuenta que el informe del Tribunal de Cuentas se refiere al ejercicio 2013 y parte de sus observaciones ya se refieren a situaciones que habían sido detectadas y programada su revisión durante la vigencia del Plan de Actuación 2013-2016 del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Por otra parte, en la cuenta de 2015 del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional se procedió ya a regularizar la mayoría de las incidencias relativas a desajustes o disparidades de criterios contables. Es decir, a partir del año 2013, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ya emprendió una intensa labor para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, labor que llega prácticamente al día de hoy, como refleja este recientísimo informe de 23 de octubre de 2017. Por eso, señor Fernández, ha excedido ya con creces su tiempo. Tiene que acabar ya, voy por favor. terminando, señor presidente. Paso ya entonces a los otros dos informes muy brevemente. El informe del Consejo Superior de Deportes, pues según el mismo, los estados financieros rendidos por el Consejo Superior de Deportes efectivamente sí presentan ya la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del organismo y del resultado de sus operaciones durante el ejercicio fiscalizado, y solamente hay algunas salvedades en la contabilización de pérdidas de ejercicios anteriores y duplicidad de contabilización de ingresos en concepto de activos construidos para otras entidades. También se indica expresamente que el Consejo ha avanzado en la implantación de las recomendaciones señaladas en informes anteriores, aunque persisten algunas deficiencias. Y, por último, en cuanto al Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, ejercicios 2009-2014, pues las cuentas rendidas para este fondo, el informe señala que las mismas también reflejan fielmente su situación financiera, con una salvedad relativa a la falta de registro contable de la primera aportación. El informe pone de manifiesto deficiencias observadas en la gestión inicial del fondo, como la carencia hasta el año 2013 de un plan de actuaciones específico y la falta de definición de criterios previos para encuadrar los proyectos de los distintos procedimientos establecidos. Y, asimismo, recoge distintas deficiencias que deben ser tenidas en cuenta a los efectos de ser solventadas en futuros ejercicios. Por tanto, son informes distintos sobre materias distintas, con distintas recomendaciones, y su cumplimiento seguramente, sin duda ninguna, va a servir para mejorar el funcionamiento de todas estas entidades y organismos en el futuro. Nada más y muchas gracias por su paciencia, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández. Esta presidencia observa que sopla en el sardinero mucho más viento, ¿verdad?, que el cierzo de Zaragoza, porque usted ha consumido más tiempo. Así que, para finalizar, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas. Gracias, presidente. Intentaré agrupar las preguntas formuladas siguiendo un guión que es el de los propios informes presentados. Me disculparán porque es bastante complicado referirse a todos estos informes y al múltiple planteamiento de preguntas que me han formulado. En primer lugar, y en la fiscalización sobre la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, le tengo que pedir disculpas a la señora Palencia. No es que no estuviera atendiendo a su intervención, es que usted ha formulado una pregunta que tenía necesariamente que tener una contestación por parte de la letrada de la comisión, porque me preguntaba usted sobre el voto particular del fiscal en ese informe, y mi pregunta formulada es si en la tramitación de los informes, como yo creo que es lo habitual, ustedes reciben el contenido de los votos particulares, es decir, conocen cuál es el contenido de ese voto particular, porque entiendo que se remite con el informe remitido. En todo caso, he de decirle que el fiscal planteó un voto particular exclusivamente por razones procedimentales, vinculadas con el plazo de tiempo que había dispuesto para realizar las observaciones en la tramitación interna, debido a que en esa época la acumulación de informes impedía a la Fiscalía, dotada con menor número de efectivos y de funcionarios, para poder desarrollar su trabajo, y por lo tanto ese fue
el verdadero motivo del voto particular. En todo caso, sí que el fiscal, por ahí la duda que yo tenía, el fiscal en este informe formuló peticiones de responsabilidad penal por diferentes asuntos de presunta prevaricación administrativa y falsedad documental, y estas peticiones se tramitaron oportunamente. En relación con este informe me han preguntado también diferentes intervinientes sobre la existencia o no de un plan estratégico de tramitación y de las en relación con las recuperaciones de drogas. No le puedo informar. Existe en la actualidad pues un seguimiento sobre este tipo de cuestiones, y en la medida en que, como he dicho antes, la implantación de un sistema de seguimiento de recomendaciones lo pueda facilitar, estaré en condiciones de poderle informar sobre esta cuestión. En relación con el informe de gestión de personal llevado a cabo por el ente público RTV con motivo del expediente de regulación de empleo, bueno, lo importante es que hay que ver que el expediente de regulación de empleo de RTV respondió a una necesidad de reducción de plantillas para hacer sostenible el modelo de Radio Televisión Española, el modelo público de Radio Televisión, y se formuló con un objetivo que planteaba precisamente el contener los gastos de este proceso, pero las diferentes modificaciones realizadas con posterioridad pues dejaron ese objetivo en una situación pues bastante alejada de la realidad, y por lo tanto el informe lo que hace es un análisis de si efectivamente la ejecución de esa reducción de plantilla se ha realizado de la mejor manera posible y los efectos que ha producido en el ente público. La definición del modelo de gestión del servicio de ente público no corresponde al tribunal, no vamos a entrar en valorar esa circunstancia. Lo que sí le puedo decir es que el fiscal del Tribunal de Cuentas formuló una petición de eventual responsabilidad penal porque de los 5 representantes de la dirección que acudieron a la constitución de este expediente, 4 de ellos estaban apuntados al ERE y se entendía que habían excedido las decisiones del marco de sus competencias. En relación con el informe de fiscalización del Consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, indudablemente el informe es muy crítico por la falta de documentación, por la dificultad de acceder a ella. Posiblemente, indudablemente, tiene mucho que ver el hecho de que esta documentación carecía de los responsables adecuados para justificarla, porque ya en ese momento con lo que nos encontramos cuando fiscalizamos pues fue con un conjunto de documentación, pero no teníamos, lógicamente, la posibilidad de tener a las personas y a los responsables de poder dar las explicaciones oportunas. Esperaremos, lógicamente, esas explicaciones que se nos han anunciado, que se han producido, para poderlas valorar, pero lo que el tribunal ha visto es la deficiencia que se ha puesto de manifiesto y, por lo tanto, se han formulado los términos del informe con la dureza que ustedes conocen. En relación con este informe, también indicar que se ha formulado petición de eventual responsabilidad penal por la comisión de presuntas infracciones advertidas en el contrato para la prestación de servicio de un evento musical, y, por otra parte, también responsabilidad tributaria por una aportación de 300.000 euros realizada por una compañía al consorcio al no darse los requisitos exigidos para la obtención de beneficios fiscales, y, por lo tanto, es un tema que se está estudiando por la Administración tributaria en la actualidad. En relación con el informe de fiscalización del organismo Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, empezaré por las responsabilidades, para indicar que no se han formulado responsabilidades distintas a las contables,
y las contables han sido archivadas. Con ello lo que quiero decir es que efectivamente el informe del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional plantea situaciones indudablemente muy peculiares, no existentes en la Administración pública, como es el conjunto de gestiones que lleva el propio patrimonio, el propio organismo, que el informe ha puesto de manifiesto que son muy mejorables en su gestión y que deben de acometerse con lo que en definitiva se ha puesto de manifiesto hoy aquí. Es un plan de actuación para verdaderamente resolver esas actuaciones desarrolladas. Lo que no dice el informe del Tribunal, lo que no pretende el informe del Tribunal es poner en duda y poner en situación de riesgo la existencia de patronatos, de reales patronatos que están gestionados por el patrimonio nacional. El informe lo que pone de manifiesto es que la existencia de estos reales patronatos no supone y no implica la financiación de actividades religiosas, sino vinculadas a una función de carácter social, histórico o cultural. Y lo que importa es clarificar el régimen económico y presupuestario de tales patronatos y sus relaciones con el patrimonio nacional. Lo que se exige es la existencia de unas cuentas individualizadas que permitan valorar esa gestión y se ha formulado el asunto relacionado con las asistencias al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Bueno, hay que indicar que existe un informe de la Abogacía del Estado que considera posible el abono de estas indemnizaciones en caso de que existiera delegación en su participación. En todo caso, lo que ha hecho el Tribunal es recoger los argumentos y el relato de lo que son los hechos y, por otra parte, los de la Abogacía del Estado y también el propio criterio del Tribunal para solicitar que estas situaciones pues se regularicen. En relación con el informe del Consejo Superior de Deportes, indicar también que sobre este se ha formulado petición de responsabilidad tributaria por haberse efectuado el registro presupuestario de ingresos cuando correspondía haberlo hecho en el apartado correspondiente de concesiones administrativas y por no repercutirse en este ingreso el IVA correspondiente a la actividad prestada. Y en relación con el informe de fiscalización del Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento, es indudable que este fondo supone la gestión de un importante volumen de fondos, de 851 millones, quedan señalados en el informe. Este fondo de gestión de cooperación para el agua y el saneamiento lo que pone de manifiesto en las diferentes operaciones es que muchas veces no queda realmente claro si se está financiando verdaderamente procedimientos de cooperación para mejorar esta situación de agua y saneamiento o si verdaderamente son acuerdos bilaterales fundamentados en otro tipo de cuestiones. Y, por lo tanto, lo que se requiere de este fondo es una mayor claridad en las operaciones y una mayor justificación de las mismas y, por supuesto, que sean operaciones que sean efectivamente fiscalizables porque no se sitúen en el exterior sin que pueda existir en su ejecución una fiscalización por parte de la Administración española. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda. Pues, como viene siendo habitual, se suspende por 2 minutos la comisión para despedir al señor presidente del Tribunal de Cuentas y quiero dejar constancia, y estoy seguro que en nombre de todos, de nuestro agradecimiento por el importante esfuerzo que el presidente hace tanto en escucharles, en anotar sus preguntas, como sobre todo el esfuerzo importantísimo en contestarles.